Y aquí estamos nuevamente en este programa Charlando en Familia. Y ahora, como en la nueva modalidad, estamos saliendo a través de CX46 Radio América o www.cx46.com. También estamos a través de Facebook, estamos a través de YouTube. Y bueno, se están añadiendo una gran cantidad de gente que solamente nos podía escuchar a través de la radio. Pero hoy miércoles comenzamos este programa Charlando en Familia, esperando que se integre Walter de Cuadra, que hemos perdido un poco el contacto. Pero ya le vamos a dar entonces a Aquiles para que habilite el micrófono, para que nos dé el teléfono y también que nos dé cómo pueden ayudar a este programa Charlando en Familia. Adelante, Aquiles. Muy bien, Álvaro, muchas gracias. Muy buenas tardes a la audiencia. Es un gusto una vez más estar para Charlando en Familia, más en este sistema. Te quiero decir de que si te querés comunicar con nosotros, podés llamar al 097-974868, también al 2400-4623 y 4326. Sí, es así. 4326. Ahora sí. Álvaro, me hicieron una pregunta y yo quedé que se le iba a contestar por su intermedio. En el arrebatamiento, Álvaro, ¿qué puede pasar con los niños? Bueno, la Biblia dice bien claro, lo dijo Jesús, dejad que estén los niños, porque ellos, de los tales es el reino de los cielos. ¿Se acuerdan cuando Jesús se encuentra con unos niños y los discípulos trataron de que no lo molestaran? Y Jesús toma a un niño en un lugar y dice, dejarlo porque de los tales es el reino de los cielos. Y en otro caso dice, es como los niños tenemos que ser nosotros, con esa inocencia que tienen los niños para creer. Por lo tanto, creemos que los niños son de Dios y por lo tanto, en el arrebatamiento los niños se van con Él. La palabra, perdón, la palabra dice también, hay de las que estén en cinta en aquel momento. ¿Por qué? Pienso yo. Porque quizás sea la cesárea más indolora que haya, si la madre no es creyente. Claro, porque bueno, lo que pasa, hay que entender el contexto que se está refiriendo exclusivamente al pueblo judío que va a estar en los 7 años de la gran tribulación. Entonces no hay arrebatamiento para el pueblo judío. Recuerden, la iglesia ya ha sido llevada y lo que está hablando es de las mujeres embarazadas porque van a tener que salir corriendo desde Jerusalén. Ahora, entonces, Álvaro, sí. ¿Y un judío que aceptó a Jesús como Salvador? ¿Se va en el rato? Bueno, claro, porque aquí tenemos que entender los diferentes grados de judíos que hay. Está el judío que no es creyente para nada, que en Israel habita fundamentalmente en la zona de Tel Aviv. Está el judío ortodoxo, está el judío que sin ser ortodoxo cree en Dios, pero aparte está el judío mesiánico, que es el que ha recibido a Jesucristo como Salvador personal. De hecho, en la iglesia tengo 2 judíos que recibieron a Jesús, se congregan con nosotros. Hay algunos otros que han optado por formar su propia congregación. De hecho, en la Argentina sigue habiendo una congregación de todos judíos creyentes en Jesús. Yo conocí a uno de los fundadores de esa iglesia y ellos creen en Jesucristo y son parte de la iglesia. Porque el apóstol Pablo dice que nos unió en un solo cuerpo. O sea, me acuerdo hace unos años atrás, la doctora Ruth Neumark, que es judía, le preguntaron, y bueno, ¿y ahora que sos cristiana y que dejaste de ser judía? Y ella dijo, no, yo sigo siendo judía, pero mi definición es que yo soy judía completa, porque ahora tengo el Mesías en mi corazón. Entonces, ese tipo de judío que han aceptado y que son más, y algunos lo están haciendo a escondidas, sobre todo en Israel. Yo tuve la oportunidad de estar en el año 1986 en Israel y le cuento mi testimonio. De hecho, yo iba en una excursión judía y la guía, yo le cuento de noche mi testimonio. Como creyente ya sabían que era pastor.
y al otro día la mujer me abre las puertas para que toda la parte del Nuevo Testamento, a pesar de que ella era la guía, que ya la dé yo. Entonces, después ella me explica, lo que pasa es que nosotros, como guías, nosotros no podemos dejar de ser lo que somos y no podemos apostatar de nuestra religión. Si no, perdían el trabajo, y eso pasa mucho en Israel, y hay graves problemas, hay confrontaciones. Se dice que en Israel habría entre un 5 y un 10% de creyentes en Jesucristo como el Mesías, porque el tema es el Mesías. El judío está esperando el Mesías, pero el judío que aceptó a Jesucristo como Salvador personal tiene al Mesías y reconoce que Jesucristo es el Mesías. Ese es salvo, ese se va en el arrebatamiento. El otro se queda, pero con ellos va a haber un trato muy especial por amor a Abraham, a Isaac, a Jacob, al rey David, que Dios va a tratar directamente con ellos. Primeramente va a tratar a través de aquellos 144.000, que son 12.000 de cada tribu. No sé de dónde van a salir los descendientes de Isaacar, de Simeón, de todos ellos, porque eso va a ser en Israel. Y por el otro lado van a haber los dos testigos, que ahí después sería para un tema para debatir. Uno de ellos seguros es Elías, y algunos dicen que es Enoc, y el otro dicen que es Moisés. Y Dios va a tratar en esos últimos 3 años y medio, en forma muy especial, ellos predicando a Jesucristo como el Mesías. ¿Hasta cuándo? Hasta que ahora sí, la segunda venida, como decía Walter ayer, la primera es en el aire, donde es arrebatada la iglesia y nos encontramos en las nubes juntamente con el Señor. Pero la segunda venida es su venida real, donde va a poner los pies en el Monte de los Olivos, el Monte de los Olivos se va a partir, y ahí va a reinar en Israel y al mundo, a todo el mundo de la tierra, por 1000 años. Quiero hacer una aclaración, siguiendo en el hilo que estás hablando, Álvaro. Cuidado con ese movimiento de judíos que no son judíos y se dicen mesiánicos, que están solamente para molestar a la iglesia y no para cumplir ninguna misión. Ahora hay un mover hace años de personas que dicen que descubren que son judías no sé de dónde y se ponen el kipá, el manto y se meten en la iglesia a querer convencer a la gente de que hay que volver a las raíces judías en vez de ir a Israel a predicar a los judíos de verdad. Yo sé que estoy pegando un hachazo duro ahí, pero hay una corriente de pseudo judíos que no son judíos, se dicen mesiánicos y están realmente causando molestias y divisiones en la iglesia. En la carta de Apocalipsis, el capítulo 2, a la iglesia en Esmirna, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Ajá. Entonces ahí está bien claro, y entonces yo estoy totalmente de acuerdo con eso, que hay gente que no tiene ninguna raíz judía. Por ahí calculan, imaginémonos, por ejemplo, Aquiles. Aquiles en este momento con la barba tiene un aspecto de judío, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la barba larga te da ese aspecto. Y hay algunos creyentes que han metido toda la ley y han dejado la palabra, sobre todo de Gálatas, que le manda Pablo, que comenzaron a judaizar. Entonces, ¿qué pasa? Dicen que es obligatorio ya no solamente decirle Yeshua, sino que también tienen rituales, por ejemplo, de celebrar obligatoriamente la fiesta de Pascua, tabernáculos, el día de Yom Kippur, todo eso. Y si no celebran esas fiestas, como que uno no es salvo. Entonces son gente que no son judíos, que aparte de eso, los propios judíos, que no son mesiánicos, que son judíos, se ríen de ellos, porque están en una posición que ya saben que no son judíos y aparte que no tienen ninguna de las prácticas y son impostadores. ¿Por qué razón? ¿Por qué ha surgido este movimiento? En primer lugar, porque a la gente le gustan las cosas raras y extrañas. Viste que han salido no solamente esa gente, sino que hay otros más que hacen cosas extrañas y a la gente anda, como él dice, en los últimos tiempos, tendrán hambre y comezón
y cualquier cosa rara que aparezca por ahí, algo que les suene especial, van y agarran. Y entonces, por el otro lado, también hay un interés económico, porque algunos judíos mesiánicos realmente, sobre todo en Estados Unidos, han apoyado esos movimientos, y ustedes saben que el judío ha prosperado en todos los lugares. Y entonces les envían dinero, y también es una fórmula también de vender, en cierta forma, sus principios por formar un judaísmo mesiánico que solamente está reservado para los judíos. De cualquier manera, en muchas de nuestras congregaciones hay judíos convertidos a Cristo. Y esos formamos un solo cuerpo ahora. Ahora ya no hay diferencia. El Señor ha tocado a unos creyentes y a los gentiles y ha formado el misterio de ser insertados en la raíz del judaísmo. Ahora, no todos los judíos serán salvos, ¿verdad? No, solamente los que son creyentes en el Señor Jesucristo, que lo han recibido como Salvador, pero aparte que viven de acuerdo a la palabra, porque eso va para todos. Puede ser un judío que crea en el Mesías y sin embargo se transforma en un ladrón, en un violento, en una persona, en un borracho. Entonces, su propia vida no condice con el cristianismo que profesa. Bien, correcto. Porque sobre todo en el evangélico hay mucha confusión. Ven un judío y hasta lo tocan para la buena suerte. ¿No? Sí, y ojo, por supuesto que amamos a Israel y oramos por la paz de Jerusalén. Y yo tengo experiencias, como todos ustedes, de que hemos orado por Israel y Dios nos ha bendecido. Estamos claros. Pero a veces la gente se olvida de algunas cosas y cree otras por falta de conocimiento de la palabra. Ahora, hay una promesa que está incluida en la palabra que le dice a Moisés que Dios bendecirá a los que le bendicen y maldecirá a los que le maldicen. Entonces yo tengo mucho cuidado cuando yo me encuentro con un judío de no tener un mal trato hacia él. ¿Por qué? Porque hay una promesa que ya viene desde Abraham, una promesa en que no solamente serían en él benditas todas las naciones, de hecho Jesús y los apóstoles fueron judíos, sino que aparte hay una bendición. Por eso yo trato con mucho respeto al pueblo judío. De hecho, en los 6 viajes que he hecho a Israel, amo a su nación y ha sido una forma de testificarles de Cristo, de eso que ellos mismos se quedan sorprendidos de que nosotros como evangélicos amemos al pueblo de Israel. Y en un determinado momento tuve una investigación grande cuando iba a cruzar la frontera. Yo estaba en Roma con un grupo y una mujer integrante de la policía secreta de Israel, sabiendo que yo estaba llevando un grupo de 20, me hizo un interrogatorio muy largo. Era interminable, me tuvo como media hora. Y al final, cuando me pregunta, ¿y por qué esta es la 4ª vez que viene Israel? Y le digo, ustedes saben perfectamente que los evangélicos amamos la nación de Israel y que en un momento de persecución que la va a haber, cuentan con nosotros. Y la muchacha, que era relativamente joven, unos 30 años, se sonrió y me dijo, Shalom, Shalom, vaya tranquilo. O sea, ellos lo saben. Saben que los respetamos y que estamos en paz con ellos porque en definitiva son los futuros creyentes. Yo no sé, esa chica de 30 años que tenía en aquel momento, si pasan los años no va a ser parte de aquellos que van a estar en Israel, corriendo de un lado para otro cuando vean la abominación desoladora que dice el libro de Daniel. Y viendo la segunda venida en gloria y aceptando a Jesús. Bueno, tenemos a Pablito Camargo, que también le hicieron algunas preguntas. Sí, yo quería aportar algo sobre esto también, y es que no nos olvidemos de que Pablo reprendió a Pedro con respecto a esto, ¿verdad? Claro. Porque en un momento, cuando estaba con los judíos, se hacía el judío, y después vivía la vida de creyente también. Y dice la Biblia que Pablo lo reprende cara a cara con respecto a este punto que estamos hablando. Y bueno, después voy a tirar una de las preguntas que me llegaron, porque después del programa no paró el teléfono de sonar.
La primera es, una vez salvo, salvo para siempre. Bueno, Ya sabemos que hay una doctrina con respecto a esto, ¿no? sí, fue sacado de Calvino, aunque Calvino se refería a otra cosa. Después la torcieron un poco la escritura, porque es lo que está hablando, que había un plan predeterminado por Dios de gente que iba a ser salva y de gente que no iba a ser salva. El apóstol Pablo dice que hay vasos que son indecentes y vasos que son decentes. Dios los creó igual. Pero el hecho de la salvación que lo han tomado es, ese grupo ha interpretado que una vez que uno aceptó a Jesucristo, vaya a hacer lo que vaya a hacer, es salvo. Y el propio Pablo, cuando ya está en el final de su tiempo, dice que él guardaba su salvación con temor y temblor, no habiendo sido heraldo de otros, ahora se vaya a perder. ¿Por qué? Porque en la Biblia muchos hombres, y sobre todo en el libro de Reyes, aparecen hombres que comenzaron muy bien y terminaron muy mal. Por ejemplo, voy a poner el caso de Joás. Joás fue un rey que anduvo muy bien en los principios de Dios mientras vivía el viejito Joiada que estaba al lado y le decía, esto no lo podés hacer. El día que se murió Joiada, Joás hizo lo que quiso. Incluso terminó persiguiendo y matando a gente que andaba en los caminos de Dios. Entonces Pablo, sabiendo de eso, tira por abajo esa interpretación errónea, sino que hasta el último día de nuestra vida nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación. Supongamos, pongo un ejemplo. O sea que si hay que cuidarla, se pierde. Claro, voy a poner un ejemplo. Yo hace 38 años que acepté al Señor. Imagínense, estoy tratando de vivir lo mejor posible de acuerdo a la palabra. Pero ¿qué pasa si el mes que viene me da por salir con prostitutas, emborracharme, ir a la ruleta a jugar, hablar diciendo malas palabras? Corro el riesgo, primero, que el Espíritu Santo se contricta. Después se va de mi vida, como se le fue a Saúl. Y entonces pierdo la salvación. ¿Por qué? Porque ahí la fe tiene que ver también con las obras de cómo obramos de acuerdo a la fe, viviendo una vida en Cristo Jesús. Entonces, por eso yo también siempre tengo que decir, Álvaro, cuídate, porque esta salvación tan grande no la puedo perder. Entonces, esa doctrina de salvo siempre salvo está totalmente errónea y la gente que la ha practicado ha llevado una vida de mal testimonio frente a la gente. Carga otra, Pablo. Otra, la de no congregarse. Me han preguntado si por no congregarse pierde la salvación la persona, ¿verdad? Bueno, la carta de Hebreos dice bien claro, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea, aquí viene una ordenanza de congregarse. Pero aparte, vamos a poner este otro ejemplo, que los tenemos en todas nuestras congregaciones. Una ancianita que en este momento vive a 50 kilómetros de Montevideo, no se puede movilizar por problemas de salud y no se puede congregar. Pero ¿qué pasa? Ella está orando en su casa, lee la palabra, en la medida que la iglesia lo pueda ayudar, pero hay algunos que no lo pueden ayudar. Nosotros tenemos en el programa Charlando en Familia gente que nos dice, no me puedo congregar por mi estado de salud. Aparte vivo sola, no puedo abandonar a mi esposo porque está también viejo como yo. Pero ¿qué pasa? Yo me entiendo que me congrego, por ejemplo, escuchando el programa Charlando en Familia todos los días y aparte tengo otros programas y ese es el alimento que tengo. Yo pongo esos ejemplos de gente, por ejemplo, en una cárcel que han aceptado al Señor y no tienen posibilidades, porque en la cárcel de Uruguay hay congregaciones, pero en otros lugares no hay. Y entonces esa gente que ha aceptado al Señor no puede congregarse porque está preso y tampoco hay quien vaya a visitarlos. Entonces pongo esos ejemplos para que son salvedades que solamente Dios lo sabe, pero sí la ordenanza es que nosotros nos tenemos que congregar todos. ¿Por qué? Porque la congregación significa el contacto con la persona y aparte tenés un pastor que te pueda sacarte de tus dudas,
ministrar, el pastor pastorea las ovejas, las cuida, les enseña las cosas que se deben hacer, las que no se deben hacer, y aparte el congregarse significa estar todo un cuerpo alabando y adorando a Dios con un mismo sentir. Pregunto, y lo hago en estos tiempos donde muchos estamos usando la internet, ¿no? Creo que todos los que estamos a cargo de iglesia, por lo menos los que estamos en esta charla, tenemos nuestros cultos por internet. ¿Se considera congregarse o no? A ver, Iván, ¿qué pensás vos? Yo creo que todo ambiente que creamos para que el Espíritu de Dios se manifieste es congregarse. Porque en definitiva, cuando nos reunimos, aparte de compartir unos con otros, edificarnos, estar en comunión, es recibir de parte de Dios su palabra y de su Espíritu. Entonces, cuando creamos el ambiente necesario para que Él se mueva y alguien reciba, yo creo que eso es un culto. No, digo esto porque es muy probable que dentro de poco tiempo, acá en Uruguay sobre todo, esperemos que se abran nuestras iglesias, y alguno puede decir, y bueno, me acostumbré y los escucho por internet, los escucho desde mi casa, tranquilo, le mando las ofrendas, le mando los diezmos, canto con la iglesia, y uno puede empezar a decir, bueno, tal vez sea la nueva forma de congregarse para los jóvenes. Y sabés que el otro día estaba leyendo sobre iglesias no presenciales en diferentes partes del mundo a través de internet, con capacitación, con cursos, con charlas a través de Zoom, como hoy nosotros estamos teniendo, pero no presenciales. Y creo que es un concepto que puede cambiar un poquito a partir de unos meses adelante. Dijo David, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y para inquirir en su santo templo. O sea, que si te dé la chance de ir al culto, anda, vas a tomar la Santa Cena, van a orar por vos, te van a ministrar, te van a echar fuera los demonios si los tenés adentro, tenés que ir. Ahora, que la salvación se pierda por no congregarse son dos cosas distintas. La salvación se pierde por no seguir a Cristo. Muy bien. Porque el templo no murió por mí, murió Jesús. Y yo tranquilamente, si no tengo dónde congregarme, o cómo congregarme, fíjate, imagínate que yo vivo en un pueblo donde hay una iglesia falsa. No voy ni loco ahí. Pero yo debo hacer como Israel. Debo transmitir a mis generaciones, a mi familia, las cosas de Dios. O sea, a veces yo me enojo con algunos creyentes, me dicen, sí, que mando a mi hijo a la escuela dominical y la maestra le enseña mal. Es que lo que pasa es que la escuela dominical no debería existir. Porque las cosas de Dios, el niño debería aprenderlas en su casa de sus padres. Obviamente, el padre que es incrédulo, estamos claros, pero en sí, las cosas de Dios en familias cristianas tienen que aprender a los hijos de los padres, no de la escuela dominical. La escuela tiene que ser un complemento simplemente. Muy bien, saben que ha pasado el tiempo y tenemos que ir a hacer una pequeña pausa. Así que, ¿qué les parece si la hacemos ahora y después retomamos el tema? Hacemos ese corte, pero no síganse metidos en este programa porque la segunda parte vamos a continuar con parte de lo que estuvimos hablando ayer lunes. Vamos. Dios lo bendiga. Entramos enseguida. 1, 2, 3. Es de presentarte aquí una luz a tu vivir. Son mensajes simples, se basa solo en el amor. No precisas instrucción, solo se te pide fe. Y a través de esta fe
te presentaré a Él. Él es mi amigo fiel, desde que me alumbró en la triste oscuridad del cotidiano vivir. Jesús es su nombre, está aquí, te lo presento. Está vivo en estas notas y en el mensaje de estos versos. Jesús es su nombre, está aquí, te lo presento. Está vivo en estas notas y en el mensaje de estos versos. Todo aquel que cree en Él verá la salvación. Mira cuán sencillo es confesar al Creador, que Cristo en la cruz murió para dar posteridad y darnos la potestad de ser hijos de Dios. Nombre sobre nombre, ni quien pueda igualar tan hermoso acontecer. Debe siempre recordar, Jesús es su nombre, está aquí, te lo presento. Está vivo en estas notas y en el mensaje de estos versos. Jesús es su nombre, está aquí, te lo presento. Está vivo en estas notas y en el mensaje de estos versos. Y aquí salimos al aire en la segunda parte de este programa Charlando en Familia y quedó picando parte de lo que estábamos hablando acerca de no dejando de congregarse. Y tenías una opinión, Iván, que con esa arrancamos. Claro, aclaro que yo amo el culto y plantaré todos los templos que pueda hasta en Groenlandia. Pero es verdad que los templos vienen perdiendo el partido por goleada. O sea, si hoy llenamos todos los templos del mundo evangélicos, no llegamos a 200 millones de personas. Y viven 8.000 millones en el mundo. Pero la pregunta es esta. Hay creyentes, porque faltan 2, 3, 4, 5 cultos, ejemplo, se enfrían. Y nosotros los pastores, hermano, no falta porque te enfrías. Se supone que la persona aceptó a Cristo y es ferviente en Cristo porque lo aceptó. Aparte de ir al culto, que es importantísimo. Porque si a mí la falta de culto me lleva a enfriarme en el Señor, ¿a qué Jesús acepté? ¿Y qué espíritu está dentro de mí? Imagínate si mañana tienes la mala suerte que hay un náufrago, una isla por ahí, y no tienes culto por ningún lado. ¿Qué haces? ¿A quién alabas? Creo que es tan importante entender que la iglesia es fundamental, pero más fundamental es que vos seas el culto racional a Dios. Bueno, en la realidad nosotros estamos viviendo ya camino a 60 días de no podernos congregar por una cuestión lógica de no poder haber comunión. Pero yo me he dado cuenta que a través de las redes sociales hemos tenido ese encuentro. Yo entiendo, como dice Iván, que cuando uno tiene a Cristo en el corazón, aunque no haya podido estar en estos 60 días, uno sigue manteniendo ese fervor en el corazón. Ahora, lo que sí se extraña enormemente es la comunión con los hermanos en este Claro. tiempo. Por ejemplo, Aquiles, que cumple también la función en la iglesia de portero, el recibir a la gente, darle el abrazo, cuando termina la reunión, despedirse.
estar juntos cantando. Nosotros, como en el caso tuyo, Iván, porque he estado en la congregación y también en las de Rodrigo y la de Rode, hay antes y después hay una comunicación hermosa, que a veces en un caso es esperar con un mate en la puerta, el otro poderse charlar y de pronto tener que decir, miren hermanos que ya es la hora, tenemos que comenzar. Y a veces le decimos, vayan un poco más temprano, porque esa comunión que hay entre los santos, entre los creyentes, es tan importante y creo que eso es lo que más extraña, y eso también es lo que ha dado motivo de que algunos no se congreguen, porque también tenemos una cantidad de personas que dicen, yo no voy a la iglesia porque ahí va fulano de tal y yo me peleé. Entonces ahí aparecen situaciones que no están arregladas y ahí hay un problema ya ahí de fondo de un cristianismo práctico, ¿no es cierto? Sí, quiero pedirle a Aquiles que nos reitere que salimos de una y no nos dijimos los medios de comunicación, Aquiles. Bueno, Rodrigo, voy a saludar a la audiencia porque el saludo mío hoy fue muy, muy rapidito y decirle a la audiencia que si se quieren comunicar con nosotros pueden llamar al 09797-4868 o 2400-4623. También decirle a la gente que si quiere colaborar con nosotros, que vaya a Habitat.net y deposita la cuenta 1904 para Charlando en Familia. Cuando estábamos fuera del micrófono, Pablo quedó con un concepto por la mitad y no sé si lo puede decir al aire. Recuerdo que Pablo iba a decir algo y como que arrancamos de vuelta. No, quería reafirmar un concepto que habías dicho vos, también con palabra de Dios, que dice que donde 2 o 3, dice Jesús, que están reunidos en mi nombre, allí voy a estar yo. O sea, no está hablando de un templo físico, de un lugar físico, sino que está hablando de personas. Y yo he notado de que en estas reuniones virtuales que hemos tenido, mucha gente que no la estaba viendo en la iglesia, por ejemplo, ha retomado esa comunión, nuevamente se ha unido a eso. No sé por qué motivo o qué habrá pasado, o capaz que lo sé y estoy orando por eso, ¿verdad? Pero el asunto es que el templo no nos va a salvar, porque nosotros somos el templo. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo, hoy en día somos la novia de Cristo, la novia de Jesús. Eso en definitiva es lo que Jesús va a venir a buscar, ¿verdad? Va a venir a buscar a la novia, va a haber un casamiento, y vamos a estar todos juntos, sin denominaciones incluso. Mirá, una de las cosas, de los conceptos que estás diciendo, tiene mucha razón, y creo que nosotros tenemos que prepararnos para un futuro, porque en los tiempos que vienen va a haber una persecución, probablemente vayan a ser atentados sobre templos, y probablemente le vayan a echar las culpas de todo lo que está sucediendo a 2 grupos, a los judíos y a los cristianos. Y creo que la iglesia primitiva, los 3 primeros siglos, funcionó congregándose en hogares y en algunos lugares en catacumbas. Entonces, creo que donde están 2 o 3, y voy a poner un ejemplo claro que pasó en los últimos años. Hace unos 30 años atrás, o 40, el fenómeno de los malls, de los shopping, no existían. Y eso ha generado muchísimas fuentes de trabajo. En aquel momento se desliberaba si una persona iba a trabajar en el shopping y se iba a perder el domingo, y pastores le aconsejaban que dejara ese trabajo perdiéndose una fuente laboral. Entonces, hoy día, los shopping, las ferias, los domingos, hay muchos cristianos que trabajan en ellas, pero el hecho no es que pierdan de congregarse. Entonces hay muchos que han optado por la opción que muchas de nuestras congregaciones hay hogares donde nos reunimos y que no coinciden con los horarios de mall, de todo eso. Voy a poner ejemplo, un lunes
hay un grupo que se está reuniendo y son gente que también las panaderías cierran el lunes, tienen que trabajar sábado y domingo y se pueden congregar. El tema es que los pastores tenemos que ver todas estas situaciones y adaptarnos. El hecho es que se congreguen. Entonces, buscar los métodos para que de una forma u otra se puedan congregar, no específicamente de días, sino que reciban la palabra, tengan la comunión de los hermanos, puedan cantar juntos, ministrarse juntos, y yo creo que ese es el futuro de la iglesia de aquí en adelante. Ya había muchos que lo estaban haciendo, pero creo que ahora se va a profundizar más. El propio Jesús tenía a sus 12, ¿verdad? Tenía los discípulos, pero sin embargo atendía a Nicodemo a escondidas. Y José de Arimatea lo seguía de lejos. Y la gente, te habrá pasado a vos, Álvaro, que sos de la guardia vieja de los predicadores, ¿no? Que se decía, no sea como Nicodemo, no sea cobarde, que no se atrevía a mostrarse en público con Jesús. Capaz que hasta lo predicaste una vez como yo. Y sin embargo Jesús dice, es mi discípulo. Y otro, hermanito, no sea como José de Arimatea, que lo seguía de lejos a Jesús. Pero José de Arimatea fue el que puso la plata para comprar la tumba. Puso más que los discípulos mismos. Entonces, yo creo que tenemos que adaptarnos a todas las variables. ¿Tá? Yo hay gente que ministro, mire, recién, hasta hace un ratito, estoy ministrando a una doctora por WhatsApp. Y me hace preguntas bíblicas y se las respondo. ¿Tá? Y que me llama, le ministro y voy y venga, donde haya un espacio para ministrar, se ministra. Y en las reglas de juego que sean, mientras se predique palabra, mientras se bendiga y la gente acepta a Cristo, creo que tenemos que ser polifuncionales. Quizás hasta Gamaliel haya terminado siendo un discípulo de Cristo también. Vaya uno a saber. Pero yo creo que sí. Bueno, volviendo al tema, porque miren qué importante este tema nos va llevando a otro y a otro con las preguntas que han hecho los oyentes. Y le queremos preguntar a Pablo si había alguna otra pregunta más que habían lanzado a través del programa que dimos ayer. Sí, tengo la otra pregunta que dice, si una persona es católica, si va al cielo, ¿verdad? Cuando se comporta bien, cuando es una persona que no hace cosas malas, por así decirlo, sino que es una persona buena, que incluso hace buenas obras. Esa es la pregunta. Si un católico va a entrar al cielo. Bueno, acá viene una pregunta porque no es cuestiones de grupos ni de religiones. La base está en Jesucristo. Porque tenemos entendido que hay una cantidad de grupos pseudo cristianos o grupos que son protestantes, podríamos decirle, de iglesias tradicionales, que practican determinadas cosas que no están de acuerdo con la Biblia. Voy a poner un ejemplo. En las iglesias históricas hoy están aceptando el casamiento de homosexuales, incluso aceptando que sus ministros sean homosexuales o lesbianas. Eso es una desviación totalmente contraria a la palabra de Dios. Pero esa gente es evidente que por más que lean la Biblia y tengan a Jesús en la boca, no van a entrar porque están llevando una palabra totalmente contraria. En cuanto a los católicos, hay una gran cantidad de católicos que son seguidores de Jesús y que aman al Señor. Pero en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, cuando está hablando acerca de toda la descripción del capítulo 17, 18 del Apocalipsis, ahí aparece justamente un concepto muy claro acerca, pueblo mío, salid en medio de ellos. Pueblo mío, salid en medio de ellos. Entonces, en esa palabra está diciendo que no puede mantenerse una idolatría donde se tenga de adoración a un papa, o a la Virgen María, o a los santos, y al mismo tiempo en Jesucristo. Entonces creo que hay una palabra que está indicando acerca de que el que está integrando un lugar que las cosas están mal,
tienen que salir de este lugar. Y no estoy hablando ahora solamente de los católicos. Vos ves en una iglesia evangélica o protestante, como se le llame, que hay una desviación doctrinal, que no se está viviendo la palabra, uno tiene que salir de ese lugar. Entonces, en la Iglesia Católica hay muchos lugares que son prácticamente seguidores de imágenes y cultos directamente determinada persona. Por ejemplo, el templo de San Cono, el templo de San Pancracio. Todo eso son adoraciones directas a determinados personajes que deben haber sido muy buenos, nadie lo duda, pero que no son intermediarios entre el hombre y Dios, como dice la Iglesia, que esas personas se le puede pedir a ellos para que intercedan delante de Dios. El único camino, la verdad y la vida es Jesucristo. Entonces, dentro de la Iglesia Católica tenemos gente que va a vivir de acuerdo a la palabra y gente que no va a vivir de acuerdo a la palabra. Yo creo que también lo que planteabas, Pablo, tiene que ver con el concepto de gracia, ¿no? Porque vos planteás, y está muy asociado al catolicismo, las buenas acciones, las buenas obras, y que uno es salvo si es una buena persona. Cosa que la Biblia declara muy fácil que todos le hemos fallado a Dios, que le hemos pecado. Entonces, eso es un primer punto que hay que tenerlo muy, muy presente. Ahora, tampoco puedo dejar de reconocer, y capaz que me meto en un tema un poquito polémico, que me acuerdo hace unos años atrás, había una gran derramamiento, no sé si gran, pero había grupos de iglesias católicas que estaban recibiendo el hablar en lenguas del Espíritu Santo con el movimiento carismático. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso porque obviamente nos pasaría lo mismo que le pasó a Pedro cuando vio que el Espíritu Santo también caía sobre aquellos que los consideraba incircuncisos y que para el judío original, que fue la primer base de la iglesia cristiana, que un judío, que una persona que no fuera judío recibiera el Espíritu Santo era como una cosa que no le entraba en la cabeza. La casa de Cornelio. Entonces, si hay católicos que buscan del Espíritu Santo, que se consideran carismáticos y que el Espíritu Santo se manifiesta en ellos. Entonces, si tiene un sello del Espíritu Santo, no soy yo quien, de hecho, no soy yo quien para juzgar quién es salvo o no salvo, porque el único que juzga esa situación es Dios. Y aunque a mí me parezca por un montón de cosas, no, yo me retrotraigo al ladrón que estaba a la derecha y a la izquierda de Jesús. Uno le dijo y reconoció su señorío y fue salvo. Y todo el mundo anterior diría, esa persona nunca, porque estaba siendo juzgada por sus malas acciones. Creo que, en definitiva, toda persona que realmente busque la verdad le va a ser revelada. Dentro del catolicismo, como del mormonismo, como testigo de Jehová, del ocultismo, de lo que fuera. Yo creo que Dios es galardonador de los que le buscan. Y mucha gente en el error o en la equivocación, porque de repente no son mal aprendidos, son mal enseñados, o se les han enseñado mal. Y de repente la persona va sinceramente a un tipo de iglesia creyendo que es la verdad y le están metiendo un buzón. Pero la persona, por eso es muy importante en Romanos capítulo 2, cuando la Biblia enseña que aquellos que sin ley han vivido, la ley de sus conciencias le justifica o condena en la hora del juicio. Porque hay mucha gente que vive equivocada, no por voluntad propia, que nunca escuchó un evangelio verdadero, pero que en sí, por conciencia, son honestos y buscan hacer lo de la ley, ¿no? Estoy dando muy fino ahí. Pero por otro lado, más grueso, toda persona que aún vive en el error, desde su corazón busca la verdad, Dios se le va a revelar, porque Dios es premiador de los que le buscan. En definitiva, el consejo que podemos dar a donde se integre los que están escuchando este programa Charlando en Familia, primer punto es tener a Jesucristo en el corazón. Segundo, leer la palabra de Dios y lo que te dice la palabra de Dios te lo hayan enseñado tu familia o el lugar donde tú estás y está contrario a la palabra, no les hagas casos.
vos hacerle caso a la palabra de Dios porque es la palabra profética más segura y es el instrumento que Dios ha usado a través de sus santos hombres de Dios para traernos la palabra. Por eso Pablo le dice a Timoteo, escudriña las Escrituras. ¿Por qué? Porque al escudriñar las Escrituras que le había enseñado su abuela y su madre, lo hacen salvo. ¿Por qué? Porque practica las cosas que se enseñan. Eso es sencillo. Entonces, cada uno entonces puede hacer su autoanálisis, el que está escuchando este programa, y la pregunta que te hago, ¿estás con Jesucristo en tu corazón? ¿Crees que Él te perdonó de todos tus pecados y que Él es el Salvador de tu vida y es tu Señor? Y segundo, ¿estás tratando de leer la palabra de Dios para tratar de cambiar aquellas cosas que están mal en tu vida? Si estás en ese proceso, tranquilo. Cuando venga el Señor en un abrir y cerrar de ojos o cuando partas de esta tierra, estate seguro que te vas al cielo. De eso no cabe la menor duda. Ahora, es muy importante lo que le dice Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Así te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, si vos me decís a mí, ¿un católico es salvo por su doctrina? Ahí te digo que no. ¿Ah? ¿Un mormón es salvo por la doctrina que tiene? No. ¿Ah? La doctrina, o sea, la enseñanza también es fundamental. Y acá hablamos de gente que tiene entendimiento o conocimiento. Por eso Pablo le recomienda a Timoteo, ojo con lo que predicas. Así te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Por eso con este programa lo que estamos haciendo es algo muy importante porque estamos en tiempos muy especiales donde en cualquier momento el día y la hora no la sabemos, ni los ángeles lo saben, solamente el Padre, que en un abrir y cerrar de ojos puede cambiarse radicalmente el mundo y ya no volver atrás, ya no hay una segunda oportunidad. Entonces, la importancia de dar este tipo de mensaje a través del programa Charlando en Familia es afirmar a la gente que tenga a Jesucristo en el corazón, que se mantenga firme en la sana doctrina, como dice la palabra. Porque se dice, si ya hay sana doctrina, quiere decir que hay una doctrina que se enferma. Y esa es la que le agregan cantidad de cosas que son pronunciados. Por ejemplo, gente que dice, yo dependo de lo que me diga el pastor me dijo tal cosa, y han dicho de atrocidades, pero no están de acuerdo a la palabra. Por más líder que sea, si lo que te enseñan está contrario a la palabra de Dios, no lo tengas en cuenta. Toda, incluso consejo para cambiar en la actitud de la persona tiene que estar avalado por la palabra. Si no está avalado por la palabra, es un consejo humano que puede ser de muy buenas cosas, de muy buenas costumbres, como hablaba de los alimentos. Hay algunos que se afligen, dice bárbaro para alimentarse de cosas que no debían, dice bárbaro en su culto personal, en su forma personal, pero no tiene nada que ver con la palabra. Se hizo el silencio, ¿no? Estamos llegando ya. ¿Cuánto falta, Rodrigo? Nos quedan los últimos 3 minutitos. 3 minutos, ya me la veía venir. Entonces vamos a darle la oportunidad para que Aquiles nos dé los teléfonos y los últimos consejos y después vamos a hacer una oración por todos los que escucharon este programa. Bueno, rapidito, Álvaro. Si te querés comunicar con nosotros, llama al 097-974868. También puedes llamar al 2400-4623 y también puedes ir por Habitanet, darnos una manito y depositar la cuenta 1904 para Charlando en Familia. Muy bien. Y vamos a hacer una oración por todos los escuchas que en este momento queremos bendecirlos, queremos bendecir. Le vamos a pedir a Rodrigo que bendiga a toda la audiencia de este programa Charlando en Familia, que no solamente nos están escuchando a través de la radio, sino a través de Facebook y a través de YouTube. Bueno, nos unimos en oración desde Fray Ventos a Montevideo, todos juntos. Eso es lo bueno que podemos estar y que Dios está en todos lados. Señor, te damos gracias y hoy más que nunca queremos bendecir a la audiencia, los que día tras día nos escuchan.
que nos llaman, que nos hacen sus preguntas, sus consultas. Señor, para pedir que tu favor esté obrando en sus vidas, que tú intervengas en aquellos que nos han llamado y que tienen problemas de salud, en aquellos que tienen problemas económicos, en sus familias y tantas situaciones que muchas veces nos escriben mensajes o nos llaman para que tú intervengas y estés obrando a su favor, haz que su carga sea más ligera y que día tras día veamos tu gloria y tu poder y que tu Espíritu Santo nos ayude a seguir desarrollando nuestra vida cristiana. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, ¿qué tenemos que decir? Que mañana, a estas mismas horas, Charlando en familia.